Y lo que necesito que obviamente estudien es la parte de la luz natural del sol, digamos, ¿no? O sea, la materia trata de, el primer tema trata de iluminación artificial, ¿no? Que es luminotecnia, pero para ello previamente tenemos que conocer, ¿no es cierto?, lo que es la luz natural que usamos todos los días, ¿no es cierto? Y sabemos que la luz natural proviene de dónde viene, viene del sol, ¿no es cierto? Viene del sol. Entonces, ¿de dónde es el origen de la luz natural? Fíjense, viene del sol. Aquí se muestra, ¿no es cierto?, el sol. Aquí se muestra el sol y aquí se muestra el planeta Tierra. Y toda la luz que usamos nosotros para iluminarnos en el día, obviamente, llega del sol, ¿ya? El sol no solamente nos da luz, ¿no? El sol también nos da, ¿qué más nos da aparte de luz el sol, jóvenes? Calor. Calor. Eso, calor, calor. Entonces, toda la energía que nosotros consumimos tiene su origen en el sol, ¿ya? Toda la energía que consumimos tiene su origen en el sol. De ahí es donde viene, ¿no es cierto?, la energía que usamos hoy en día, ¿no es cierto?, que usamos hoy en día para cualquier uso. El sol lo que hace es, las plantas acumulan energía del sol y eso es lo que nosotros usamos hoy en día. Bueno, ya sabemos entonces de dónde viene el sol. Por naturaleza, ¿no es cierto?, es el astro más grande y la Tierra es pequeño, ¿no? Aquí está la Tierra, miren, es pequeño respecto al sol. El sol tiene bastante energía, ¿no? Y fíjense, la Tierra es algo pequeño, ¿no? Bueno, después tenemos nuestra galaxia al cual nosotros pertenecemos, ¿no es cierto?, que se llama Vía Láctea. La Vía Láctea ¿no es cierto?, nuestra galaxia al cual nosotros pertenecemos, incluyendo el Sol. La galaxia está formado, ¿no es cierto?, por millones de estrellas y cada estrella, ¿no es cierto?, es como un sol, ¿no? Entonces eso es la Vía Láctea como se ve aquí en esta gráfica de aquí, ¿no? Si yo analizo, fíjense, en la Vía Láctea, ¿qué forma tiene, jóvenes? Viene aquí. ¿Qué forma tiene? Espiral. Se forma como una espiral, ¿no? Miren, así. Y de aquí viene, o sea, tiene la forma de una espiral, así es, ¿cierto? ¿Ya? Y la ubicación del Sol en la Vía Láctea está aquí. Ahí está. Entonces, si yo analizo, el Sol es un punto respecto a una galaxia, ¿no? Es nada, como se diría. Es nada, ¿no? Es nada respecto a una galaxia, porque fíjense en el tamaño, obviamente, que tiene, el Sol respecto a la galaxia, ¿ya? Entonces, es muy pequeño el Sol respecto a la galaxia, ¿no? Nosotros estamos, fíjense, en medio de dos espirales. El Sol está en medio de esta espiral y en medio de esta espiral. Esta parte de la espiral es donde hay mayor densidad, digamos, de estrellas, se podría decir, ¿no es cierto? Entonces, voy a ver esa partecita de ahí, el Sol, ¿no es cierto? Y lo que hay a su alrededor, y esto es lo que vamos a ver, miren. Ahí está. Entonces, esta es la espiral, esta de aquí, miren, viene así. Y esa espiral, obviamente, está formado por una densidad muy elevada de estrellas, y cada estrella con sus planetas, ¿no? ¿Alguna vez han visto esta parte de la espiral en la noche, jóvenes?
No, Inge. Ya nadie vio esto que como ve el observador, esa espiral, es una partecita de la espiral. ¿Alguien vio, jóvenes, o no en la noche? Bueno, de la ciudad no se puede ver, ¿no? Sí, solo en el campo se puede ver. Usted vio esta espiral, es, bueno, en la partecita de una espiral, ¿no? ¿Vio? Sí, ingeniero. Lo que ha visto es esto, miren, o sea, lo que está aquí, vamos a ver. Miren, aquí voy a marcar lo que vio es esta parte nada más. Esta partecita habrá visto seguramente, ¿no? O sea, una pequeña porción, y fíjese, es inmenso, es inmenso, ¿no? El, es inmenso, ¿no es cierto? La galaxia, y cada punto es como un sol prácticamente, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos de dónde viene, ¿no es cierto? La luz del sol, y sabemos el sol a dónde pertenece, a quién pertenece, pertenece a una galaxia. Bueno, sigamos entonces. Ahora aquí tenemos el universo. Si yo, fíjense, esto es una parte de una galaxia, y aquí vemos el universo. El universo es muy distinto en su forma, fíjense, ¿no es cierto? O sea, aquí fácilmente podemos ver esta espiral, ¿no es cierto? Pero ya analizando el universo ya no se ven esas espirales, ¿no? Porque la espiral es parte de la galaxia. Y aquí, si yo analizo esto, ¿no es cierto? Nosotros estamos aquí. O sea, la galaxia es un punto respecto al universo, ¿no? La galaxia es un punto respecto al universo, y el Sol es un punto respecto a una galaxia, imagínense, ¿no es cierto? Así, ¿ya? Entonces el universo es algo infinito, se podría decir, porque no conocemos los límites hasta dónde llega, ¿no? ¿Alguna consulta, jóvenes? Bueno, No. Sigamos con la luz. Fíjense, hay dos tipos de seres vivos que aprovechan la luz. Ya hay dos tipos de seres vivos desde el punto de vista del aprovechamiento de la luz. El primer tipo son los seres autótrofos, ¿no es cierto? Este tipo de seres, fíjense, se caracteriza porque convierten la luz solar en proteínas y carbohidratos. Y eso lo hacen todas las plantas, ¿ya? Ese proceso de convertir la luz solar en proteínas se llama fotosíntesis, ¿ya? Entonces, las plantas son los únicos que aprovechan la luz solar. ¿Y qué hacen al aprovechar la luz solar? ¿No? Absorben la luz, y obviamente al absorber luz están absorbiendo el calor, ¿cierto? Y lo guardan, ¿no es cierto?, en los troncos. Cada minuto que pasa en el día están absorbiendo la luz solar, ¿no es cierto?, las plantas, y es por eso que, ¿cómo es el clima o la temperatura cerca de las plantas, cuando hay plantas? ¿Cómo es, jóvenes? Fresco. ¿Cómo es fresco? ¿Por qué? Porque está absorbiéndolo, absorbe eso, absorbe y lo guarda, ¿no es cierto? Y lo está guardando, guarda eso aquí, en el tronco lo guarda, ¿no es cierto? Y obviamente, por ejemplo, toda esa energía guardada del sol, una vez que muere la planta, ¿qué pasa si yo le prendo fuego? ¿Qué va a pasar con el tronco? Jóvenes. Cuando la planta está seco y le prendo fuego, ¿qué va a pasar? Se quema. Se quema. Ese proceso de quema es liberación de energía de la planta. O sea, la energía que acumuló del sol, ¿no? O sea, la planta almacena la energía del sol cada año, cada instante que llega el sol. Y yo lo puedo utilizar una vez que muere la planta, yo lo puedo utilizar, ¿no es cierto?, para algo útil. ¿Sí o no? ¿No? Y además, obviamente, las plantas se convierten en millones de años en petróleo, ¿no? En petróleo. Entonces, el petróleo no es más que la energía del sol, ¿no? Del sol vino, gracias al sol tenemos todo ese tipo de energía, ¿ya? Bueno, entonces, las plantas lo que hacen es transformar la luz en energía. Y no solamente eso, fíjense, las plantas absorben la luz y el calor, absorben, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono y agua. Y obviamente una vez que absorben eso, ya en lugares
no muy caliente y liberan, fíjense, liberan carbohidratos que viene de ser en el tronco, ¿no es cierto? Eso, y además esto, ¿qué libera? Oxígeno, oxígeno, ¿no es cierto? Si no sabían que las plantas purifican el aire o no, Sí, ingeniero. ¿no? Entonces, purifican el aire y almacenan el calor del sol en sus troncos, ¿sí? Y lo usamos en cualquier instante. Tenemos una planta, 50 años va a almacenar, ¿no es cierto?, en sus troncos la energía del sol, y aquí 50 años podemos utilizarlo para hacer fuego. El fuego es energía, recuerden, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, preguntas sobre los seres autótrofos. Bueno, ya hay estos tipos de seres, los heterótrofos, ¿no es cierto? Ellos no procesan la energía del sol, ¿no? Ellos no pueden procesar la energía del sol, y aquí estamos los humanos, ¿no? Entonces, para sobrevivir toman energía de otros seres, y aquí están los otros seres, ¿no? O sea, que son las plantas. Las plantas sí toman energía del sol, ¿no es cierto? Y nosotros los heterótrofos tomamos energía de esas plantas que han aprovechado la energía del sol, ¿no? Así funciona la cadena, ¿no? ¿Preguntas? No, ingeniero. Bueno, y después tenemos la luz, ya, la luz, fíjense, ¿qué es la luz? Intuitivamente, ¿no es cierto?, asociamos la luz con el día y la noche con la oscuridad. Entonces, cuando hablamos de día, hablamos de la luz, ¿no es cierto? Lo contrario es la oscuridad, ¿no es cierto? ¿Qué será la luz? ¿Qué será que es la luz? Todos percibimos la luz, pero ¿qué es la luz? Energía. ¿Qué será la luz, se ven jóvenes? Todo el mundo tiene sentido de la vista y por lo tanto todos saben qué es la luz, todos perciben la luz. ¿Qué será que es la luz? La ¿No? ausencia de la oscuridad. Ya, muy bien. La ausencia, la oscuridad, muy bien. Es difícil de responder, ¿no? Miren, imagínense, miren, en la antigüedad todos conocían la luz. O sea, en la antigüedad había el día, había la noche, pero lo que no sabían era cómo definir y de dónde viene, o qué era la luz, ¿ya? Entonces, en la antigüedad, ¿no es cierto?, la luz lo relacionaban, ¿no es cierto?, con los conceptos religiosos, ¿ya? En la antigüedad, ¿no es cierto?, la luz y la religión andaban juntos. ¿Por qué? Porque no sabían qué era la luz, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Egipto tenemos Ra, y no es más que el dios Sol, ¿no? Al sol lo consideraban un dios porque daba la luz, ¿no es cierto? ¿Ya? En Sudamérica, el dios de los incas, ¿cómo se llama el dios de los incas? ¿Saben o no? ¿Inti? Inti es sol. En Europa, su dios era Helios, que también es el sol, ¿no es cierto? Fíjense, entonces, el sol era como un dios en la antigüedad porque no sabían, ¿no es cierto?, cómo se define la luz, ¿ya? En la antigüedad, entonces, el sol era un dios, ¿ya? Fíjense, aquí tengo una foto de la antigüedad, ¿no es cierto? Se llama el aura luminoso de los santos Budas, ¿no? La cabeza, por si acaso, no sé si sabían, tiene neuronas. ¿Y cómo se interconecta entre neuronas? A través de señales eléctricas. Y por eso aquí, ¿no es cierto?, en la cabeza es donde hay mayor fenómenos eléctricos, y por eso lo han dibujado aquí, ¿no es cierto?, como un aura, ¿no? Porque es donde mayor electricidad tenemos nosotros los seres humanos, ¿no? Porque las neuronas se conectan a través de conexiones
eléctrica, como se diría internamente, ¿no? ¿Sí o no? Aquí está otra foto, la iluminación divina, ¿no? Fíjense, la iluminación divina es algo religioso, donde aquí está el sol, ¿no? La iluminación divina. También tenemos, ¿no es cierto?, la luz que uno debe cruzar cuando uno muere. Dice que cuando uno muere tiene que cruzar un túnel de luz, ¿no? Entonces, en la antigüedad bastante se relacionaba la luz con la religión. Pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, es tanto así que en la antigüedad se relacionaba la luz con la religión, que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, hay frases muy célebres donde se menciona la luz. ¿Alguien sabe una frase famosa en la cual se menciona la palabra luz, jóvenes? Hola, jóvenes. ¿Alguna frase que conozcan donde se menciona la palabra luz, jóvenes? Hola, jóvenes. Nadie lee la Biblia, no creo, ¿no? O nadie leyó. Ingeniero, versículo. si no estoy equivocado, es cuando parece que Dios crea cada día, si no estoy mal, los mares, la luz, no sé qué día crea, algo así, a lo que me acuerdo, ¿no? Ya. Otro, una señorita estaba En Salmo 119, A ver qué dice. Dios es luz y en él no hay oscuridad. Ya, Dios es luz, Él no es muy bien. Otra señorita quería participar. Hay otro versículo que dice que Jesús es el camino, la verdad y la luz. Y también en Génesis habla acerca de la creación, donde Dios crea lo que es la tierra, pone orden. Y Ya. había un total desorden, estaba cubierto de tinieblas y dice que a través de la palabra Él hizo la luz. Muy bien, hablan bastante de la luz entonces, ¿no? A ver, otra palabra del Nuevo Testamento. Jesús, ¿qué dijo sobre la luz? ¿Se acuerdan o no? Jóvenes. Hola, hola. Jesús, ¿qué dijo sobre la luz? ¿Se acuerdan? Que Él era la luz. Él era la luz. ¿Qué más después de eso decía? Yo soy la luz. ¿Qué más dice? ¿Qué le sigue? El que me siga no caminará en la oscuridad. Eso. Yo soy la luz. ¿El que me sigue qué? No caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Muy bien, muy bien. Entonces, ve, en la antigüedad hablaban bastante de la luz. ¿Ya? Bueno, tuvieron que pasar muchas generaciones hasta que verdaderamente se pudo conocer hoy en día qué es la luz. Ahora vamos a ver qué es la luz, ¿ya? Para eso pasó muchas generaciones hasta que realmente no han descubierto, ¿no? Sino le han dado un concepto de lo que es la luz, ¿ya? Es como, por ejemplo, nosotros vemos las estrellas, pero no sabemos qué hay ahí, ¿no es cierto? No sabemos que si hay otros seres, si hay un Dios, no sabemos, ¿no? Por el momento, todos dicen que hay un Dios, pero no sabemos aún. Entonces, lo mismo pasó con la luz, pasaron muchas generaciones. Ahora realmente ya se sabe qué es la luz, fíjense, ya. La luz tiene una característica dual. Una vez se comporta como onda y otra vez como partícula, ¿ya? Pero, ¿qué es la luz? Fíjense, aquí dice que es la luz hoy en día. Hoy en día, la luz natural del sol
es la porción visible de la radiación electromagnética que nos llega del Sol. Esa es la definición de la luz, ¿ya? Es la porción visible de las radiaciones electromagnéticas que llega del Sol. Esa es la definición de lo que es la luz, ¿ya? Entonces el Sol está aquí y el Sol obviamente emite radiaciones de todo tipo, ¿no? Radiaciones de rayos gamma, rayos X, rayos ultravioleta y obviamente las ondas de luz, ¿no? Y eso es lo que es la luz. También emite rayos infrarrojos, ondas cortas, ondas largas, ¿no es cierto? Todas esas radiaciones vienen del Sol, ¿bien? Y una de esas radiaciones es la luz, ¿bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre lo que es la luz? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero. Claro. ¿Alguna consulta, jóvenes? No, Inge. Bueno, ya sabemos entonces qué es la luz, ¿bien? Entonces, además de la luz natural del Sol, hay otras fuentes de luz natural también. Por ejemplo, la luna. La luna, obviamente, es una fuente de luz natural, pero la luna no es más que el reflejo de la luz del Sol, ¿ya? La luna es el reflejo de la luz del Sol. También tenemos otro tipo de luz natural, las descargas eléctricas, los rayos, ¿no es cierto?, que también son luces naturales que siempre han existido, ¿no? Otro tipo de luz natural es la aurora boreal, ¿no es cierto? La aurora boreal produce un efecto que se llama luminiscencia y solamente se puede ver eso en los polos, ¿no? En los polos hay lo que es la aurora boreal, ¿ya? Las luciérnagas, fíjense, también emiten luz, ¿ya? Las luciérnagas también emiten lo que se llama la luz. Entonces, esos son fuentes de luz natural, ¿no? El principal, obviamente, es el sol, ¿ya? Fíjense aquí, con la aparición del fuego, el hombre ha descubierto la primera fuente de luz artificial. ¿Dónde nace la iluminación artificial? Con el descubrimiento del fuego. Gracias al fuego, ¿no es cierto?, el hombre pudo iluminarse y podía ver la oscuridad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Y obviamente así es como se iluminaban al principio, ¿no es cierto?, para no tener oscuridad. Utilizaban el fuego, ¿no? El fuego. Y ahí es cuando ya la oscuridad ha sido dominada, ¿no? O sea, ya podía yo caminar de noche, hacer cosas o en cosas oscuras, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿No? Ahí es cuando nace la iluminación artificial, cuando aparece el fuego, ¿ya? El fuego. No sé si han visto en la historia, por ejemplo, antes de que se descubre el fuego, ¿no es cierto? Antes de que se descubre el fuego, que se descubre hace mucho tiempo, ¿cómo era la vida cotidiana? ¿Qué dicen? A ver, cuando no había fuego, ¿cómo era la vida de las personas que eran, digamos, tipo cavernícola, como se podría decir, ¿no es cierto? ¿Qué hacían? Solo usaban la luz del sol, ¿no es cierto? Y después, cuando ya se estaba para perder de la luz del sol, ¿qué hacían, jóvenes? Los primeros seres humanos. ¿Se ocultaban en cuevas? Ya se ocultaban en cuevas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente todo quedaba en la oscuridad. Obviamente si había luna tal vez podían salir, pero se refugiaban en cuevas. Su horario era solamente hasta las 6 de la tarde, dependiendo de la zona en la cual se encuentran, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Después era a dormir hasta el día siguiente, ¿no? Hasta que salga otra vez el sol, ¿ya? ¿Preguntas? Bueno, entonces ahí está la aparición de la luz artificial, es a través del fuego. Hoy en día ya la iluminación artificial la usamos de diferentes formas. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
No, ingeniero. Por último, vamos a ver algunas propiedades de la luz. Vamos a ver unas dos, las más principales, las propiedades de la luz, ya que son 6, fíjense. La velocidad de la luz, la propagación, la reflexión, la refracción, la dispersión y la polarización. Esas son las 5 propiedades que tiene la luz, que lo vamos a ver una por una. Empecemos con la velocidad. La velocidad de la luz. La luz se mueve tan rápido que, fíjense, tiene una velocidad de 300.000 kilómetros segundo. O sea, en un segundo, la luz puede viajar una distancia de 300.000 kilómetros. Es algo muy, pero muy rápido, ¿no? Imagínense en 300.000 kilómetros en un segundo, ¿ya? La distancia del Sol a la Tierra, si no me equivoco, es 1.500.000 kilómetros. 1.500.000 kilómetros. Y tarda 8 minutos en llegar del Sol hasta la Tierra, pero es una distancia, obviamente 1.000.000 de kilómetros es harto, ¿no? Es 1.500.000 kilómetros la distancia. Y tarda 8 minutos en llegar. Entonces la luz es muy veloz y en el vacío viaja a 300.000 kilómetros segundo. Ya en el diamante, por ejemplo, baja a 123.000, pero sigue siendo elevado. En el agua a 225.000, ¿no? Entonces, esa es la velocidad de la luz y esa es la primera propiedad. ¿Preguntas sobre la primera propiedad? Bueno, vamos a la segunda propiedad, la propagación de la luz. Esta propiedad también la conocen ustedes, fíjense. Dice que la luz se propaga en línea recta, ¿ya? Y gracias a eso se producen sombras. Entonces, ¿cómo se propaga la luz? Miren, fíjense. Aquí, por ejemplo, de este foco viene la luz así y no atraviesa a la persona, sino que sigue recto. ¿No es cierto? Sigue recto. Y en esta parte que estoy marcando no llega la luz de forma directa. Aquí no llega la luz de forma directa. Va a llegar, por decir, aquí, y de aquí va a rebotar y va a llegar ahí, pero ya no va a llegar con la misma intensidad, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que aquí se produce una sombra, que es una parte más oscura, ¿no? Porque la luz no viaja en línea recta, ¿ya? Y gracias a eso tenemos lo que se llama las sombras, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí las sombras, fíjense, yo puedo utilizar para hacer estos objetos de aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Se puede, ¿no es cierto?, hacer figuras en la pared gracias a la sombra. ¿Alguna vez han hecho esto de aquí en una pared, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, eso es gracias a la segunda propiedad de que la luz viaja en línea recta y gracias a eso producen lo que son las sombras, ¿ya? Esa es la segunda propiedad. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando un rayo de luz choca sobre un objeto? Lo absorbe, hace que la luz refleje o rebota o lo atraviese. ¿Qué pasa? Los 3. Muy bien, suceden los 3, ¿no? Obviamente, suceden los 3. Por ejemplo, en un cristal, la luz, el 99% de la luz que hace en un cristal, ¿qué hace? Atraviesa. Lo atraviesa, pero hay un porcentaje de luz que refleja, ¿no es cierto? En realidad suceden los 3, solo que en cristal el 99% atraviesa. En una pared común pasa como esto, miren. Toda la luz casi es reflejada, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esos son las propiedades de la reflexión de la luz, ¿ya? Eso no va a servir para la tercera propiedad. ¿La tercera propiedad qué es? Fíjense, la tercera propiedad es la reflexión de la luz. Y gracias a la reflexión de la luz, ¿no es cierto? Gracias a la reflexión de la luz se produce lo que se llama la imagen, ¿no? Si aquí, por ejemplo, yo tengo un material que refleja bastante la luz y se va a producir lo que se llama la imagen, ¿no? Y sobre todo sucede eso en los materiales que son muy lisos, como los cristales, ¿no? Entonces ahí lo que se produce es la reflexión de la luz, ¿no? Que no es más que el reflejo y así es como se ve lo que se llama la imagen.
Preguntas sobre la tercera propiedad. Sigamos con otra propiedad, que es la refracción de la luz. La foto vale más que para explicar la refracción de la luz, fíjense, ¿no es cierto? Yo pongo un lápiz sobre un vaso de agua y pareciera como si el lápiz estaría distorsionado, ¿no? ¿Y eso por qué? Eso porque la luz está viajando a diferentes velocidades. En el aire viaja a 300.000 kilómetros y en el agua un poco menos y se produce ese efecto. Si ustedes colocan un lápiz sobre un lápiz en un vaso de agua, van a ver ese fenómeno, ¿no? De que pareciera que se ve así, ¿no? Esa es la refracción, ¿no? Entonces hay otra forma de refracción. Miren, aquí, por ejemplo, hay un lápiz que está en medio de un vaso de agua, ¿no? Y se produce la refracción. ¿Preguntas sobre la refracción de la luz? La quinta propiedad, aquí otro ejemplo de refracción. Miren, no sé si han hecho esto de aquí. Los tres vasos del fondo son rojo, amarillo y azul. Si yo coloco agua transparente aquí atrás, fíjense en cómo se va a reflexionar, cómo se va a refraccionar la luz, ¿no? En la parte, por ejemplo, de aquí yo veo rojo y aquí veo amarillo, ¿no? Esto es la refracción, o sea, se invierte, ¿no es cierto? Eso es la refracción de la luz. El otro fenómeno se llama dispersión de la luz. La dispersión de la luz, su nombre dice, ¿no? Es la luz se puede descomponer en 7 colores, o al revés, la luz solar que nosotros conocemos, que es de color blanco, más o menos, es la unión de 7 colores. La unión de esos 7 colores nos da la luz blanca, ¿no? A eso se llama dispersión, ¿ya? Entonces, la luz blanca del sol está formado por la combinación de 7 colores de luces, que ya ustedes lo conocen, los 7 colores, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Y dónde podemos ver esto? ¿Dónde podemos descomponer la luz blanca en 7 colores? El sol lo que hace lo contrario, mezcla los 7 colores y nos da luz blanca, ¿ya? Pero la luz blanca yo lo puedo descomponer en sus 7 colores, ¿no? ¿Dónde ven eso? Vamos a ver un ejemplo, fíjense, ¿dónde se ve eso? ¿Qué será eso que ven en la foto? Arcoíris. ¿Cuál? Es un arco iris. Los arcoíris, entonces lo que se ve es la descomposición de la luz blanca del sol en sus 7 colores. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, eso entonces es la dispersión de la luz, ¿no es cierto? Es descomponer la luz en los 7 colores, ¿ya? También eso se ve, fíjense, en las nubes, la nube, ¿no es cierto? Según la nube, ¿en qué horario se verá este color? A ver, jóvenes. ¿En qué horario? ¿Ya? En el día. ¿Y esto en qué horario será? Al atardecer. Al atardecer, ¿y a qué horario más? 5 de la tarde. ¿Y ya? ¿Otro horario? 5 de la mañana. Al amanecer. Eso. Al amanecer y al anochecer, ¿no es cierto? Eso es gracias a la dispersión de la luz. Y por último, tenemos fíjense aquí, la fibra óptica. La fibra óptica lo que hace es llevar la luz. Yo puedo llevar la luz. La fibra óptica hace eso. Miren, por aquí puedo llevar la luz. Cientos de kilómetros, ¿no? Eso se usa para telecomunicaciones, ¿no? Es una forma de llevar la luz. Es la única forma que se puede llevar la luz, como se dice, que no sea así en línea recta, ¿no? A través de esta fibra óptica, ¿no? Que viaja la luz a través, es como un cristal envuelto sobre un aislante de cable y por ese cristal viaja la luz, ¿ya? La última propiedad es la polarización. La polarización es más fácil, fíjense, ¿no es cierto? La polarización es simplemente filtrar
algunas radiaciones del sol y este es el sol, ¿no es cierto? Y la filtración usando obviamente cristales, ¿no es cierto? Lo que hago es polarizo la luz. ¿Y qué ocasiona cuando polarizo la luz? Ocurre esto, fíjense, miren. ¿Ya? Ven aquí, este sector de aquí, cómo se ve la imagen dentro de esto de aquí. ¿Quién me puede decir qué es lo que yo estoy marcando de color rojo? ¿Qué será? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es, jóvenes? ¿Qué será lo que marqué con color rojo, jóvenes? ¿El lente? Gafas polarizadas. Es una gafa polarizada. Una gafa polarizada, fíjense, lo que hace es esto. O sea, lo que hace es filtra, o sea, no deja pasar al ojo humano. Aquí miren, esto viene del sol y no deja pasar esta onda de color rojo, ¿no? Y por lo tanto, por eso yo veo diferente de este otro lado. Mi ojo está aquí, mi ojo está aquí, ¿no? Y este de rojo, fíjense, no va a llegar al ojo, se va a quedar aquí en el cristal, ¿no? Y es por eso que obviamente yo veo así. O sea, mejoro los colores, ¿no es cierto? ¿Sí, no? ¿Alguien usó lentes polarizados alguna vez, jóvenes? Hola, hola. Sí, ingeniero. ¿Cómo Sí. se ve? ¿Cómo se ve usando los lentes polarizados? ¿Cómo se ve el ambiente, la figura? Se ve menos blanco, ¿Cómo? se ve menos blanco, más color. Más color. ¿Y a las personas cómo se lo ve cuando ve una persona con luz polarizada? Digo, con gafas polarizadas. Puede ser ¿Mejor o un peor se lo poquito ve? ¿Ah? mejor, pues mejor. Mejor, ¿no es cierto? Bueno, esas son las 6 propiedades que vamos a quedar hasta ahí, jóvenes. No sé si tienen una consulta. Ingeniero, la propiedad número 3 me la puede decir, no la anoté. La 3, Antes, Reflexión. reflexión. sí, esa. Gracias. Ya, gracias a la reflexión se produce la imagen, ¿no? Como espejo, por decir, el efecto espejo. ¿No? Bueno, jóvenes, vamos a quedar ahí, jóvenes. Nos vemos el miércoles. Ya para el miércoles ya van a tener su texto, ya por si acaso, ¿ya? ¿Dónde podríamos encontrarlo, Ingen? ¿Dónde podríamos Sí, encontrar? sí, hoy estoy acabándolo, como se dice, de acomodar unas pequeñas cosas y ya, yo en el grupo le voy a indicar dónde, ¿ya? Todavía no podemos anotar lo que escribimos del texto. Pueden anotarse ahí en la lista. Ok, ingeniero. Ya pues. Sí, ¿qué pregunta tenía, joven? El precio le va a dar la persona que yo lo voy a invitar al grupo de WhatsApp y le va a dar el precio, ¿ya? Listo, jóvenes. Bueno, hasta el miércoles.